Para mí pues es motivo de mucha alegría, mucha satisfacción poder compartirles un poco de lo que el Señor nos ha enseñado y sobre todo sobre un tema tan importante que es un tema que tiene actualidad ahora más que en cualquier época de la historia de la humanidad, y es el tema de los principios y cómo vivir una vida de principios y cómo ser líderes con principios. Así que antes de iniciar quisiera que nos tomáramos un momento para pedir la manifestación del Espíritu Santo para que sea Él el quien nos dirija. Y vamos a decirle así: gracias Espíritu Santo porque tú estás con nosotros. Yo te pido que tú seas hablando, que no sea el hombre hablando, sino que tú seas trayendo tu palabra y tocando tus corazones, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar y cada vez que se toca un tema tan amplio y un tema que tiene varias aristas, uno empieza por definir el concepto principal y vamos a definir ahora lo que es un principio, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema sobre el cual hemos oído muchas veces, pero traer una definición adecuada yo creo que es vital. Y un principio es una regla moral que sirve para tomar decisiones o un curso de acción cuando hay que tomar decisiones sobre la base de una valoración ética. Esto es un concepto bastante elaborado y bastante rebuscado, pero básicamente lo que quiere decir es que un principio es todo aquel criterio que está dentro de nosotros y que nos ayuda, que nos da el norte cuando tenemos que tomar una decisión que no es éticamente clara o éticamente transparente. Y en el mundo actual, en donde se nos quiere enseñar que existen los tonos grises, el tener los principios anclados es trascendental. Porque déjenme decirles algo que vamos a estar tratando ahora durante toda esta presentación, y es que los principios vistos desde una óptica cristiana son blanco o son negro, no existen los grises. Y que muchas personas a través de la historia y sobre todo en la historia reciente han fracasado precisamente porque ellos han considerado que existe el gris, o en un momento dado tenían bien claro cuál eran sus patrones de vida y sus patrones para tomar decisiones éticamente correctas, pero empezaron a través del tiempo, muchas veces motivados por la avaricia, a ceder ante las presiones y ante las invitaciones que vienen de afuera, pensaron que el tema era gris y terminaron tremendamente quebrantados. Así que algo bien importante y lo primero que necesitamos tomar en cuenta es que solo hay principios en dos tonalidades, y eso nos debe de ayudar cada vez que tenemos que tomar una decisión. Ahora, ante los ojos de Dios, los principios se dividen en dos grandes categorías, y eso simplifica grandemente el tema. Según la palabra de Dios, o un principio es justo o un principio es injusto. Todo lo justo es aquello que está de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, y todo lo justo es aquello que cumple con la ley de Dios. Por definición también diríamos que todo lo injusto es aquello que no cumple con la ley de Dios. Ahora, vivimos en la era de las comunicaciones. Ya vamos a ver más adelante que somos bombardeados de forma permanente por criterios de diferentes personas que están en otros lugares del mundo y que ni siquiera las conocemos. Y todo eso hace que muchas veces nos confundimos y que muchas veces nos cuesta tener un criterio claro sobre qué es lo justo y qué es lo no injusto. Y es ahí donde toma una vital importancia la palabra de Dios. Porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, es fácil anclarnos.
Y la palabra de Dios tiene ciertas características que no las vamos a encontrar en otro lado. Lo primero es la claridad de criterios. Fíjense que hay algo trascendental y algo importante y lindo sobre la palabra de Dios. Ustedes saben que la Biblia se escribió alrededor en un periodo de alrededor de 1600 años. Y a pesar de haber sido escrita en un periodo de 1600 años, no hay ningún principio que se contradiga, sino que lo que ustedes van a leer en el último libro, que es Apocalipsis, tiene una total sintonía con lo que ustedes van a leer en el primer libro, que es Génesis. Entonces, si queremos saber cuáles son los principios claros y cuáles son los principios justos, lo que hacemos es, vamos a la palabra de Dios. Si estamos ante una decisión en donde creemos que la ética y la moral pueden ser de alguna manera afectadas, vamos a la palabra de Dios y vamos a encontrar la verdad. Entonces, aquí retomemos, mantengamos en la parte trasera de nuestro cerebro el criterio de lo justo y lo injusto, entendiendo lo justo como aquello que es la voluntad de Dios. Ahora, la siguiente pregunta es analizar cómo es que nosotros vamos evaluando principios, cómo es que nosotros vamos adquiriendo principios. Porque un tema bien importante es que todos los que estamos aquí tenemos principios de vida. Los únicos que no tienen principios de vida son las personas que ya nos precedieron y que están en los cementerios. Pero todos los vivos, todas las personas que estamos viviendo tenemos principios de vida. Que serán justos o injustos es otra pregunta, pero todos tenemos principios de vida. Incluso las personas que están purgando penas en la cárcel, en su momento tuvieron principios de vida y siguen teniendo principios de vida. Entonces el punto es cómo se van adquiriendo. Y aquí quería mencionarles que hay básicamente 4 recursos por medio de los cuales nosotros muchas veces de forma inconsciente vamos adquiriendo estos principios. El primero, más importante y el único que debería de ser la fuente para adquirir esos principios, como ya lo dijimos ahorita, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo les puedo garantizar, y esto no es un cliché, algo que estamos repitiendo nada más como loritos, pero sí, la palabra de Dios permanece para siempre, la palabra de Dios es viva, y la palabra de Dios es una palabra bien bonita, que no sé si ustedes la han escuchado, infalible, quiere decir que nunca se equivoca. Aprendemos también principios en la escuela. Los que ya pasamos cierto umbral de edad, vamos a recordar que la manera en que se enseñaban principios en la escuela hace 30, 40 años, probablemente era superior. Muchos de ustedes recibieron aquellas materias de civismo, de cívica. Entonces, se nos enseñaba en primer lugar el respeto a los maestros, el respeto a la familia, se nos enseñaba el respeto a la patria. Todo eso de alguna manera ahora, si ustedes tienen hijos o nietos, se han dado cuenta que se ha ido perdiendo. Lo que se está enseñando ahorita, con todo respeto yo lo cuestionaría, y los insto a que estén pendientes también por su familia, porque se viene una oleada ahorita de temas que se van a enseñar en los colegios que van a atentar directamente contra la unidad de la familia, incluso contra la unidad de la sociedad y contra el respeto que debemos de tener los seres humanos los unos con los otros. Entonces, pero también en la escuela se enseñan principios. Otra fuente para aprender principios son familia y amigos. Ahora, ¿qué resulta si nuestros amigos no tienen los principios adecuados? Y esa es la fuente de la cual nosotros estamos adquiriendo los principios que están forjando nuestro quehacer diario. Y la que ha aparecido en los últimos 20 años y que no existía cuando yo crecía, las redes sociales. Ustedes se sorprenderían cómo nuestra juventud piensa y actúa de acuerdo a lo que lee en las redes sociales. Las redes sociales actualmente tienen un poder y ejercen un poder
sobre el intelecto, sobre la mente de las masas, de una manera que nosotros no nos podemos ni dar cuenta. En el mundo se ha determinado que las redes sociales tienen la capacidad de formar presidentes, de llevar presidentes a ganar elecciones. Las redes sociales tienen la capacidad enorme de hacer que productos para los cuales no existe una necesidad real, de repente la gente perciba y siente que lo necesita. Las redes sociales tienen la capacidad de hacer que algo que moralmente es incorrecto, de repente sea totalmente aceptado y se vea como un principio y patrón de vida. Entonces la pregunta que procede inmediatamente es: ¿cuánto tiempo pasamos nosotros en las redes sociales? Escuché algo hace cierto tiempo que me dejó helado. Y ustedes saben que han hecho estudios, y los estudios han determinado que cuando alguien está frente a la computadora, frente a Facebook o Instagram y lee algo, automáticamente lo que lee para esa persona tiene total y absoluta credibilidad. Es por eso que se ha creado una disciplina, un concepto en el mundo, que es un concepto bien peligroso, y el concepto se llama ingeniería social. Si quieren, cuando lleguen a su casa, se meten a Google y ponen ingeniería social. ¿En qué consiste la ingeniería social? Literalmente hay hombres en el mundo diseñando la forma en que todos nosotros debemos de pensar y ver los diferentes temas trascendentales de la sociedad. Y entonces, a través del uso de las redes sociales, nos van llevando poquito a poquito hasta el punto a donde nos quieren llevar. Teniendo esas 4 fuentes para determinar principios, es que recibimos una cantidad de información y nosotros tenemos que tomar decisiones. Y es ahí donde tomamos la decisión de tener principios justos o tener principios injustos. Y una vez tengamos ese decálogo de principios, ese catálogo de principios, cuando tengamos que tomar decisiones específicas, son esos principios los que nos van a determinar la forma en que nosotros vamos a tomar una decisión específica. Y les voy a poner un caso bien particular. Cuando un empleado desfalca o comete un desfalco en su empresa, no es que se le presentó la oportunidad a las 9 de la mañana y ya a las 9:30 él había cometido el desfalco. Esos principios, ese principio, el principio de la honestidad, ya había estado siendo debilitado por mucho tiempo. Y en un momento dado, él llegó a aceptar el desfalco o el robo como norma de vida. De tal forma que cuando se presentó la oportunidad, entonces cayó en la trampa. Es por eso que es importante que nosotros estemos forjando esas verdades sobre las cuales vamos a anclar nuestra vida y las estemos revisando, las estemos visitando, las estemos contrastando y estemos depurando y eliminando aquello que definitivamente no debe de estar ahí. Y por eso es que yo quería mencionar lo que a mí me parece que son 5 principios importantes que nos van a ayudar a guiar nuestra vida, pero sobre todo a guiar la vida de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Si usted es empresario, aunque sea microempresario, tiene 2 personas o 3 personas a su cargo, ante los ojos de Dios, usted es responsable por la vida espiritual de esas personas. Si usted es un gran empresario y tiene 100 personas, usted es responsable espiritualmente por la vida de esas 100 personas. Así que estos principios que vamos a mencionar ahorita nos van a ayudar no solo a guiar nuestra vida y a protegerla de grandes quebrantos, sino que a guiar la vida de esas personas también. Y el primer principio fundamental es uno bien simple, y es aquel que dice que Dios todo lo ve. Decía el profeta Daniel en el capítulo 2 y el versículo 22 de su libro:
Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Cometemos un gran error cuando nosotros o personas que nosotros conocemos creen que pueden actuar en la oscuridad, que pueden actuar de escondidas. Eso definitivamente no existe. Uno de los atributos de nuestro Dios es la omnisciencia. Quiere decir que todo lo sabe. Entonces, aunque nosotros pretendamos estar haciendo cuestiones ocultas, Él ya las conoce. Y no solo las conoce, sino que también las está juzgando. Ahora, ¿qué es lo que Dios conoce? Dios conoce desde mis pensamientos. Ustedes saben que la justicia y la injusticia empieza a concebirse en los pensamientos. Entonces eso es lo importante, Dios conoce mis pensamientos. Solo hay dos, mis pensamientos, los pensamientos de su servidor. Solo los conoce Dios y los conozco yo. Entonces, el punto importante es que yo le pida a Dios que Él evalúe mis pensamientos constantemente. Porque los pensamientos pueden tener sobre mi vida un efecto fortalecedor o pueden tener sobre mi vida también un efecto debilitante. Y lo que yo le debo de pedir al Señor es que ponga pensamientos que fortalezcan mi alma para que yo pueda actuar en justicia y para que yo pueda actuar en verdad. Otro punto importante, Dios conoce mis actos. Todo aquello que yo realice en secreto, Dios lo conoce. Que por cierto, hay personas que dicen que cuando uno va a realizar algo en secreto, existe una alta probabilidad de que no sea algo correcto ni justo. Porque cuando uno va a hacer algo transparente y limpio, pues no anda buscando el secreto. De hecho, ustedes se han fijado que cuando nosotros queremos criticar a alguien, siempre nos vamos a una esquinita, ¿verdad? Y le dice a alguien, mira, aquí a esta esquinita, te quiero comentar algo. Cuando nosotros vamos a hablar bien de alguien, pues lo hablamos en público. Yo quiero felicitar a mi hermano aquí porque me resolvió un gran problema que tenía. Fue proactivo y me lo resolvió, ¿verdad? Entonces, ya de por sí, cuando tenemos que andar buscando el secreto, ya eso debería de levantar una bandera de alarma. Dios juzga mis pensamientos, ve mis pensamientos, Dios conoce mis acciones, pero sobre todo Dios juzga equitativamente. Nada, absolutamente nada, desaparece de su radar y Él lo juzga. Muchas veces, y en la palabra de Dios uno se da cuenta que las consecuencias de su accionar pueden traer bendición incluso sobre las siguientes generaciones, o pueden traer maldición sobre las siguientes generaciones. Si yo soy una persona que tengo principios justos basados en la palabra de Dios, yo puedo estar seguro que mis generaciones van a ser bendecidas. Pero si yo soy una persona que tiene iniquidad en el corazón y que actúo de manera injusta, yo puedo traer dolor sobre mis generaciones, puedo traer vergüenza sobre mis generaciones, puedo traer tristeza sobre mis generaciones. ¿Por qué? Porque nada escapa el justo juicio de Dios, y eso es algo bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. El primer principio entonces es que Dios todo lo ve. El segundo principio es que en todo lo que nosotros hagamos tenemos que tener un propósito adecuado. Nuestra vida, todo nuestro accionar lo mueve un propósito. Nosotros nos levantamos en la mañana, no necesariamente porque nuestro corazón está palpitando sangre, ¿verdad? Porque tenemos la presión arterial adecuada. Nos levantamos en la mañana porque tenemos un propósito. Nos levantamos en la mañana porque tenemos el propósito de traer el sustento a nuestra casa. Nos levantamos en la mañana porque tenemos el propósito, algunas veces si estamos enfermos, de ir a buscar atención médica. Nos levantamos en la mañana porque tenemos que ir a resolver un problema.
Ahora, en todo lo que hagamos nosotros tenemos que tener el propósito correcto. Y quisiera leerles este versículo que se encuentra en la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué es lo que nos enseña este versículo de la palabra de Dios? Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para Dios, porque eso es lo único que realmente le da el propósito adecuado a nuestra vida. Si nosotros hacemos las cosas para Dios, en primer lugar las vamos a hacer con alegría. No van a empezar a causar tedio ni aburrimiento. Fíjense que cuando nosotros hacemos todo por un propósito material, el impulso dura 2, 3, 4 años y eventualmente empieza a traer vacíos. Y lo que tenemos que hacer es aumentar el monto del desafío. Si yo tenía como propósito llegar a tener un patrimonio de $10,000, el día que llego me doy cuenta de algo. El alegrón me dura 5 minutos. Y entonces necesito aumentar el desafío. Y en ese aumento del desafío mi corazón se llena de algo que se llama codicia. Y entonces empieza una retroalimentación negativa y mis principios empiezan a volverse grises. Y entonces me expongo a situaciones que pueden ser potencialmente y legalmente complicadas, legalmente difíciles. En Guatemala se tuvo el caso, fue un caso tremendo, ustedes lo han leído, una situación bien difícil que sucedió con un presidente y una vicepresidenta, en donde prácticamente sus principios morales y éticos fueron tan avasallados que perdieron absolutamente el norte de lo que era la probidad y lo que era la honestidad en el manejo de los recursos públicos. A tal punto, y así es como Satanás engaña a la gente con la codicia, que llegaron a tener, y esto suena jocoso, pero es verdad, llegaron a tener un call center para recibir sobornos. A través de un call center, casi que era un número 1-800 para recibir sobornos. Obviamente ahorita están en una situación, creo que la señora vicepresidente tiene aproximadamente 50 causas judiciales. Van a pasar 200 años y no va a salir de ahí. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió en ese caso? No existía el propósito correcto. Su propósito al llegar a la vicepresidencia no era servir a Dios a través de servir a su constituencia, a su pueblo, sino que su propósito era enriquecerse. Entonces viene la pregunta trascendental y la pregunta es: ¿cuáles son los propósitos? ¿Qué es lo que motiva mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi negocio? Algunos de ustedes estarán pensando, esta pregunta que está haciendo este señor está rara, ¿verdad? Yo tengo un negocio para ganar dinero. Ese no es el objetivo de tener un negocio, ese es el medio para el cual se tiene un negocio. Uno jamás debe hacer de su vida el propósito último tener dinero, porque entonces jamás va a alcanzar la plenitud de vida, toda la vida se va a sentir vacío, sino que el propósito que yo debo de tener es tener un negocio que sea rentable para que yo pueda servir y glorificar a Dios y servir a mis hermanos. He conocido empresarios exitosísimos, pero los más exitosos que he conocido no necesariamente son los que tienen más utilidades, sino que los más exitosos que he conocido son aquellos que le encuentran sabor a lo que están haciendo, porque están bendiciendo al prójimo, están ayudando al prójimo y están agradando a Dios. Entonces tengamos esto siempre en cuenta.
Y el otro punto importante es qué fruto está llevando mi negocio, ¿verdad? Miren, si yo soy dueño de un pequeño restaurante, si soy dueño de una pupusería que es muy concurrida, ahí van a pasar decenas de personas al día. Personas con diferentes circunstancias, personas con grandes problemas de lo que estamos hablando ahora, de principios, de principios que están totalmente vulnerables, principios cayéndose. Todas esas personas que pasan por mi negocio, todas esas personas que yo conozco, son candidatos a que yo les explique sobre lo que es vivir una vida bajo los principios de Dios. Son personas que yo puedo bendecir. De esa manera yo puedo ayudar a que mi sociedad cambie, a que mi país cambie, a que mi país sea transformado. Y entonces voy a encontrar tremendo propósito en lo que yo estoy haciendo. Pero si mi propósito es únicamente que al final del día empiezo yo a contar los billetitos, con el tiempo me voy a sentir reseco, porque lo dice la palabra de Dios y yo creo que todos lo hemos comprobado de alguna vez. Dijo Jesucristo que la vida del hombre no consiste en los bienes que se tengan. Lo material no llena, en algún momento nos deja sumamente vacíos. El siguiente principio sobre el cual debemos basar nuestro negocio y enseñárselo a las personas que colaboran nosotros o nuestra organización es la excelencia. Este es un reto que tenemos nosotros los salvadoreños. Por lo general no somos amantes de la excelencia, sino que somos amantes de resolver las situaciones y tenemos un dicho bien bonito, a como dé lugar o como salga. Y les voy a mostrar yo por qué la excelencia como principio de vida hace que nosotros traigamos bendición y éxito a nuestra casa. Imagínense que Dios, cuando estaba creando el mundo en el libro de Génesis, se esmeró en que lo que Él hiciera fuera excelente. Y les voy a leer esto, Génesis 1:31, y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Alguna vez lean ustedes sobre temas médicos, lean sobre el cerebro, particularidades, generalidades sobre el cerebro. Utilicemos bien internet y vámonos a Wikipedia y leemos sobre el cerebro. Miren, Dios creó al cerebro con más de 86,000 millones de neuronas, porque eso es lo que necesita el cerebro para operar bien. Ustedes saben que el cuerpo humano, todo lo que nosotros tenemos adentro, opera como un sistema coordinado perfecto. El sistema gástrico tiene coordinación con el sistema cardiovascular, ¿verdad? Y todo lo maneja el cerebro a través de instrucciones y órdenes que da el cerebro, de las cuales nosotros ni siquiera nos damos cuenta. En lo que yo estaba hablando, cada uno de ustedes respiró como 3 veces por la misericordia de Dios y no se dio cuenta que estaba respirando. Y ese fue un movimiento que se llaman movimientos simpáticos ordenados por el cerebro. Entonces Dios se tomó todo el esmero en hacernos a nosotros perfectos. ¿De qué manera debemos de buscar la excelencia? Si cada uno de nosotros somos empresarios, debemos de buscar la excelencia en la calidad del producto. Este es una campaña que yo llevo a todas las ocasiones en que Dios me da la oportunidad de presentar la calidad del producto, la calidad del producto. No hay que escatimar en ofrecer la mejor calidad del producto. Muchas veces se tiene la idea inadecuada que se va a sacrificar en calidad para mejorar la rentabilidad. Y lo que sucede es que de repente los negocios empiezan a quedar vacíos. Sobre todo si usted tiene un negocio de gastronomía que tiene que ver con alimentación, esmérese en que la calidad de la comida
nunca desmejore. Excelencia en los baños. Una de las personas más pudientes aquí en El Salvador tenía ese eslogan. Tenía el eslogan que el éxito de un negocio empieza por los baños. Y eso ha quedado tan cerca en mi mente que yo cada vez que voy a un restaurante siempre voy a inspeccionar los baños. Pongámonos a pensar una cosa, nosotros como clientes, cuando vamos a un restaurante necesitamos sentirnos queridos. Uno no quiere ir a un restaurante en donde le hagan ver que lo único que quieren son los 3 pesitos que uno tiene. ¿Y qué pasa cuando uno va a un baño y tiene gotera, verdad? Y uno entra y tiene que entrar con cuidado para no mojarse los zapatos. ¿Qué sucede si el inodoro no tiene agua? Una cosa tremenda, si no hay jabón para lavarse las manos. Ustedes ni se dan cuenta, pero inmediatamente lo que empiezan a pensar es: si aquí no hay ni jabón para lavarse las manos, ¿qué no estará pasando en la cocina? El ornato, el aseo. Si usted tiene una fábrica o una industria pequeñita, el lugar donde sus obreros trabajan debe ser un lugar también ordenado, limpio y digno. ¿Por qué? Porque el obrero que se siente bien tratado también va a dar lo mejor. Si tenemos un negocio de ingeniería y hacemos obras pequeñas, debemos de esmerarnos porque el trabajo que hagamos quede perfecto, que sea excelente. Yo sé que aquí no pasa, aquí entre nosotros, pero sí pasa en otros lugares y les voy a traer el ejemplo. ¿Qué pasa cuando un ingeniero hace una cotización y resulta que compra materiales no de la calidad que había especificado? Aparte de no haber honestidad ahí, no había excelencia. Y entonces así es como se empiezan a perder clientes y como el nombre comercial se va deteriorando. ¿Nosotros tenemos un nombre comercial como empresa o tenemos un nombre comercial en lo personal? Y fíjense ustedes que las grandes empresas del mundo lo que más cuidan es el nombre comercial. Por ejemplo, Apple, los teléfonos, ellos viven luchando toda la vida porque los teléfonos no tengan fallos. Y por eso es que las plantas donde se producen los circuitos integrados en Taiwán son perfectamente monitoreadas para que no hayan problemas. Entonces usted, cual sea su negocio, ahorita yo lo insto a que usted piense en qué áreas yo puedo mostrar la excelencia de mi negocio, ¿verdad? Esas pupusas deben de tener el contenido exacto de harina, ya fallé en la excelencia, de maíz, ¿verdad? Esa producción de lo que sea debe de contener exactamente y de una manera perfecta lo que se ha prometido y lo que se ha ofertado. Y nosotros no debemos de hacer ningún trabajo a medias. Todo trabajo que nosotros hagamos tiene que ser terminado de una forma excelente. El siguiente punto importante es lo que se llama transparencia. Y lo quise englobar en una palabra. Por eso es que yo les dije que la palabra de Dios es maravillosa, porque tiene una respuesta absolutamente para todas las áreas de la vida. Y les voy a leer aquí lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo el apóstol Pablo, Romanos 13, versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. ¿Qué es la transparencia? Vamos a hablar sobre la transparencia en el área económica. La transparencia en el área económica quiere decir que nosotros debemos de ser amantes de lo que en buen salvadoreño se llama cuentas claras.
Si alguien ha tenido la confianza en darnos crédito, debe de ser una pasión nuestra por pagar a tiempo el día que corresponde. Pero en otros lugares, aquí definitivamente no pasa. Yo ya lo he conocido. Hay tanta iniquidad en el corazón que desde que se está recibiendo el crédito, ya se tiene conciencia de que no se va a pagar. Entonces ya se imaginan ustedes cómo Dios ve esas cosas y qué bendición puede traer. No va a haber absolutamente ninguna bendición. Si usted quiere traer bendición a su vida, y aquí le estoy hablando de algo que lo he visto y he visto cómo el Señor multiplica. Nosotros paguemos nuestros créditos a tiempo, aunque tengamos que bajar un poquito la ración de tortillas de ese día, pero paguemos nuestro crédito. Eso trae una gran bendición al Señor. El tema de los impuestos, lo decía Pablo y lo dijo el Señor Jesucristo. Estamos llamados también a pagar lo que corresponde en impuestos. ¿Por qué? Todas nuestras autoridades han sido impuestas por Dios. Entonces, si han sido impuestas por Dios, nosotros tenemos que cumplir con nuestros derechos ciudadanos. Debemos de evitar a toda costa los sobornos también, aunque eso nos dificulte el hacer negocios. Miren, hay países riquísimos en Escandinavia. No sé si ustedes han oído hablar de un país que se llama Finlandia. Finlandia, Suecia. Son países probablemente con menos recursos naturales que nosotros, con la agravante de que solo pueden trabajar al aire libre 3 meses al año, porque los siguientes 9 meses existe un frío polar terrible. Pero son países prósperos, donde la gente tiene un ingreso bien alto, donde existe salud médica de calidad universal. Finlandia tiene el sistema escolar mejor del mundo. Y se ha estudiado grandemente por qué es que esos países son países tan exitosos. Y la única razón es que la gente, todos sus ciudadanos, tienen conciencia de lo que es vivir en un entorno de civismo, pagan sus impuestos, nadie pide sobornos, nadie da sobornos, eso no existe. Entonces son sociedades que viven en armonía. Las sociedades que viven en armonía prosperan y progresan. Cumplir con lo ofertado a los clientes. Otra vez vuelvo a insistir en eso, porque eso es algo importantísimo. La Biblia dice que el peso falso es abominación a Jehová, y literalmente así lo es. Si usted quiere que su negocio crezca, tenga ese principio de vida. Voy a cumplir lo que le oferto a los clientes, ¿verdad? Me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, desde entonces sucedía esto, y era algo de lo cual mi mamá se quejaba, y entonces como se quejaba a mí me molestaba. A mí nunca me gustó la crema, pero a mi mamá le encantaba. Entonces ella se quejaba de que la crema le ponían harina. Y yo me ponía a pensar, habré tenido unos 7, 8 años. ¿Cómo puede ser que alguien, para multiplicar sus ganancias, va a corromper la crema? O sea, ¿cómo puede? O sea, es imposible. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que si yo tengo un negocio de gastronomía voy a reciclar lo que sobró de ayer para venderlo ahora? Eso no puede ser. Las mejores inversiones que la gente de negocio hace es obedecer a Dios y amar al prójimo. Esa es la mejor inversión. Muchas veces uno se preocupa más, y está bien, está correcto, por andar presionando y apretando un poquito a los proveedores. Pero muchas veces las ganancias están en obedecer a Dios y hacer todas las cosas de manera justa. Y lo último, que es bien importante porque vivimos en un país complicado en ese sentido, huir de los negocios ilícitos. Me he dado cuenta de gente que ha sabido que está actuando en la periferia de un negocio ilícito, pero se lo justifican de una manera bien sencilla y simple y dicen: yo no soy el que robé, simplemente a mí me lo vinieron a ofrecer, no hay ningún problema. 6 meses después están teniendo que ir a citatorios a la Fiscalía General de la República cada 3 días. Miren,
tengamos mucho cuidado. En nuestro país existe un delito que se llama lavado de dinero y de activos. Es un delito tan sutil y está configurado de una forma que uno ni cuenta se da y de repente ya cayó en eso. Entonces tengamos mucho cuidado con las personas que nosotros interactuamos. Ese delito está configurado de tal forma que si nosotros hacemos un pequeño intercambio con alguien que está metido en una actividad delictiva, podemos automáticamente ya ser lo que se llama colaboradores necesarios y tiene una pena de 5 a 8 años. Es por eso que la forma de protegernos es mantenernos en la casa de Dios. Todo amigo que nosotros veamos o toda persona cercana que nosotros veamos que no cuadra, mejor salgamos corriendo, huyamos por nuestra alma. Ahí en todas las cárceles de nuestro país, que es Saltepeque, que está cerca, hay muchas personas que nunca pensaron estar en esa situación, y probablemente ni siquiera hicieron algo deliberadamente incorrecto para estar ahí, sino que fue una situación de estar con las personas equivocadas en el momento incorrecto. Y el siguiente punto, ya para ir finalizando, es algo bien bonito. Es el principio de cómo crecer patrimonialmente para que el corazón no se llene de avaricia ni de perturbación. Y es el principio del ahorro y de la reinversión. Y vamos a leer en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, el versículo 12. Vamos a cambiar un poquito de versión de la palabra de Dios. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional para que sea más claro. Y dice así: el Señor abrirá los cielos, tu generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Cuando nosotros nos amparamos a la providencia, a la gracia de Dios, vivimos en justicia, vivimos en obediencia, no vivimos en avaricia. Dios es grande, precioso y tiene un modelo económico, un modelo de crecimiento económico bien interesante. Y el modelo de crecimiento económico es, y el Señor nos dice, yo te voy a dar ideas sobrenaturales para que puedas tener un negocio adecuado y un negocio próspero. Yo voy a bendecir tu mente. El Señor no empieza bendiciendo la cuenta del banco. El Señor empieza bendiciendo la mente. Pero para eso es necesario que tengamos una mente clara, conocedora de las Escrituras, porque todos tenemos una mente que puede percibir la palabra de Dios. Luego que el Señor ha bendecido la mente y ponemos a andar el proyecto que Dios nos ha dado, entonces poco a poco empieza a venir la bendición, empiezan a venir las utilidades. Y ahí lo que nos dice el Señor es: reinvierte esas utilidades. Evita en la medida de lo posible la deuda. Yo lo que quiero, y así lo dice el Señor, es que tú vivas en libertad de esclavitud. Porque en el momento que tú empiezas a recibir llamadas a las 12 de la noche o a las 12 del mediodía, entonces tu alma ya no puede estar tranquila. Yo lo que quiero es que tu alma esté tranquila. Entonces pensemos en eso. Cuando el Señor nos bendice, ahorramos. Fíjense que hay una gran diferencia entre los asiáticos y nosotros, sobre todo los chinos. Los chinos, cuando tienen un superávit de dinerito, o lo ahorran o lo invierten. En la cultura latinoamericana, cuando hay un superávit de dinerito, entonces inmediatamente nos vamos a comprar el celular de gama más alta, ¿verdad? O pues hacemos una excursión a la pizza. No voy a mencionar el nombre para no hacer publicidad. O nos vamos al mar. Entonces eso lo que hace es que va erosionando nuestra capacidad de reinversión. Pero si nosotros tenemos un superávit y lo reinvertimos, eso va a rendir probablemente un 20% y empieza un ciclo bien importante y bien bonito de reproducción basado en lo que Dios hace.
Y es por eso que Dios le decía a Israel, mi voluntad para ti no es que andes tomando prestado, mi voluntad para ti es que prestes. Entonces, ¿qué es lo que aplica a nosotros aquí? La voluntad de Dios no es que andemos afligidos tomando prestado. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos para bendecir a otros. No necesariamente para prestar, sino que para bendecir al que tiene necesidad. Pónganse ustedes a pensar qué bonito sería que nosotros, que empezamos de bien pequeñito y muchas veces con grandes aflicciones, el Señor nos vaya bendiciendo y el día de mañana tenemos la capacidad de ayudar al que tiene necesidad. Pero para eso es importante tener una planificación financiera, lo cual es lo más fácil. La planificación financiera consiste en evitar los gastos superfluos. Y segundo punto, si usted tiene invertido un dinero en su negocio, ese dinero no es suyo, ese dinero es del negocio que Dios les ha dado. Usted no puede tomar de ese dinero para ir a comprar el celular, no puede tomar de ese dinero para ir a la playa, no puede tomar de ese dinero ni siquiera para pagar el colegio de sus hijos. Usted puede pagarse un pequeño salario, pero ese dinero es el capital de trabajo de su negocio y debe cuidarlo como tal. Y finalmente yo quisiera dejarlos con una palabra de bendición. La voluntad de Dios es que nosotros seamos prosperados, que tengamos salud y que prosperemos en todo como prospera nuestra alma. Pero para eso lo más importante es que espiritualmente prosperemos, y espiritualmente solo podemos prosperar si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y el principio fundamental que debe guiar todo nuestro accionar, que muchas veces aquí hemos mencionado varios y algunos se pueden olvidar o no, pero el principio fundamental lo podemos encontrar en algo que dijo el Señor Jesucristo y que se encuentra consignado en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 22 y el versículo 37. Y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios es la garantía para tomar decisiones correctas y para tener los principios adecuados. Amar a Dios es la condición requerida y necesaria para que nuestro intelecto funcione de la forma correcta. Si nosotros queremos evitar tomar decisiones de las cuales nos vamos a arrepentir, amemos a Dios. Si hay algo de lo que no debemos fiarnos, es de nuestra propia prudencia. Las decisiones menos acertadas que este servidor ha tomado en su vida se han dado cuando no ha tomado en cuenta a Dios. Porque vivimos en un mundo complejo y hay demasiadas cosas que nosotros no podemos ver. Cuando vamos a tomar una decisión, probablemente hay 20 variables que la van a afectar y nosotros solo podemos ver una o dos, pero Dios puede ver las 20. Entonces, si nosotros amamos al Señor y vivimos para el Señor, Él, a través de su Santo Espíritu, nos va a guiar y nos va a decir, esto es lo que tenés que hacer, y no nos vamos a arrepentir. Así que yo quisiera que todos nosotros seamos personas que tenemos un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de promesa. Pero para eso es importante que empecemos a cuestionarnos cuáles son los principios que de verdad rigen mi vida. ¿Son principios justos de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O hay un par de principios ahí oscuros? Recuérdense que no hay grises. Y eso cada uno de ustedes lo saben. O sea, habrán principios que no están acorde a la palabra de Dios y en los cuales no hay justicia. Habrán principios que si yo los sigo manteniendo, lo único que voy a traer es tristeza, quebranto, dolor y maldición a mi familia. Pensemos en eso y tengamos la certeza
de que todo aquello que está dirigiendo nuestro accionar tiene la bendición de Dios, tiene la guianza del Espíritu Santo, y que de aquí en adelante nosotros no vamos a tomar una decisión si no estamos seguros que está basada en la perfecta, gloriosa y maravillosa voluntad de Dios.